que hay algo que se le llama conflicto de diagnóstico. Precisamente cuando estas personas empiezan a sentir alguna protuberancia o algo anormal en su pecho, es cuando acuden al médico, a lo mejor ya con la idea de que puede ser algo maligno. Las mismas consultantes, fíjate que me han dicho, dejé de escuchar todo lo demás, mis tratamientos. Inmediatamente pensé en mis hijos, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Normalmente, así como dice Mari, son personas que se sienten desprotegidas y buscan la protección en otras personas, pero también ellas tienen a quienes proteger. Pues todas podemos vivir sin un seno, ¿no? Si a lo mejor pudiéramos comprender. Sí, yéndonos dramáticamente al inicio, ¿no? O sea, realmente el seno es una víscera sin importancia, no compromete la vida. Exacto. Así es. Denise, ¿por qué si la mama es una víscera sin importancia, no es un órgano vital, por qué compromete la vida? ¿Por qué la gente muere o se cree que muere de cáncer de mama? Pues fíjate que hay algo que se le llama conflicto de diagnóstico. Precisamente cuando estas personas empiezan a sentir alguna protuberancia o algo anormal en su pecho, es cuando acuden al médico, a lo mejor ya con la idea de que puede ser algo maligno. En el momento que reciben lo que tanto tememos de tienes un cáncer avanzado, etapa 4, viene lo que sigue. Las mismas consultantes, fíjate que me han dicho, dejé de escuchar todo lo demás, mis tratamientos. Inmediatamente pensé en mis hijos, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Entonces, después de eso es que se derivan, como te acabo de decir, un conflicto de diagnóstico, pero vienen más miedos. Normalmente, así como dice Mari, son personas que se sienten desprotegidas y buscan la protección en otras personas, pero también ellas tienen a quienes proteger. Entonces, en el momento en el que reciben ese diagnóstico, pues inmediatamente es mis hijos, ¿qué va a pasar? Estoy sola. Sí, y como tienen esa estructura mental, ellos, el sufrimiento de ellos en la infancia fue que no fueron protegidos. Ajá. Realmente ponen mucha atención en sentirse protegidos, porque no quieren volver a revivir ese conflicto de desprotección. Y lo están reviviendo. Y eso lo que hace es que vivan la desprotección con más intensidad. A lo mejor Mari sí fue protegida y para ella no es tan importante, o ella sabe que se puede proteger sola. Pero si tú o yo no vivimos esa protección, sufrimos por ello, vamos a ir por la vida caminando de alguna manera no queriendo volver a sentirnos de esa manera. Así es. Entonces cuando les dan el diagnóstico, bien dices, se desencadena. Empieza otra cosa, empieza por ejemplo lo que le llaman la metástasis, que aquí por ejemplo lo que hacemos pues es analizar conflicto por conflicto precisamente por ese conflicto, o sea, por el conflicto inicial. Que realmente no mueren las personas de cáncer de seno. No, realmente no, o sea, finalmente te das cuenta que las personas cuando empiezan con algo terminan de neumonía. Entonces, se complica porque aparece neumonía o cáncer de pulmón. Porque es finalmente lo que me quita la vida. Entonces, empiezan con una serie de conflictos. Al ratito se empiezan a preocupar por el tema de tenía unos ahorros, pero las estoy invirtiendo en mis medicamentos. Entonces empiezo con temas del riñón por la falta de liquidez. O del hígado por miedo a no tener alimento, que es el cáncer que aparece en tercer lugar. Primero, según estadísticas, aparece el de mama o cualquier otro órgano, pero estadísticamente aparece uno de pulmón, y posteriormente en segundo lugar y en tercer lugar hígado. Por ese miedo a no tener alimento. Sí, porque se vuelven los pilares de la casa, las que proveen el alimento. Se va acabando la lana, ¿no? Ya no tienen para pagar la renta. Ya no pueden trabajar también, ¿no? Exactamente. Y biológicamente, pues si no te puedes proteger, tu supervivencia está en riesgo. Exactamente, así es. Entonces todo eso empieza y es lo que finalmente sabes que estás invadida. Y todos los miedos que en algún momento lo pensé cuando todo comenzó, pues se vuelven realidad por esa situación. Entonces, creo que ahorita lo que dices, por ejemplo, de lo que me decías al inicio, pues todas podemos vivir sin un seno, ¿no? Si a lo mejor pudiéramos comprender. Sí, yéndonos dramáticamente al inicio, ¿no? O sea, realmente el seno es una víscera sin importancia, no compromete la vida. Nadie debería de morir de cáncer de seno realmente. Lo que pasa es que empiezan con ese conflicto de diagnóstico cuando les dicen tienes cáncer,
se asustan, empiezan a tener miedo a morir, se empiezan a multiplicar los alvéolos pulmonares o puede haber neumonía, o bien empieza a hacerse más grande, a multiplicarse las células hepáticas y puede haber cáncer de hígado. Y eso sí, como son hígados vitales, eso sí podría comprometer la vida. Entonces realmente se complica por el miedo que da el diagnóstico. Exactamente, así es.